Esperemos que se encuentren bien y pues vamos a continuar con nuestro estudio de Job. Vamos a ver los últimos 14 versículos de este capítulo 28, donde pues como vimos en la primera parte, ¿no? Que Job les empieza a mencionar a sus amigos sobre la sabiduría de Dios, donde la hallarán, ¿no? Y en esta segunda parte vamos a conocer realmente el valor de la sabiduría que Dios nos proporciona ahora en su palabra. Y dice uno, nosotros debemos de valorar las cosas, o en este caso la sabiduría de Dios, ¿no? Conforme a lo que tengamos en nuestro corazón. De ti depende si tú le das el valor adecuado o le das un mínimo valor a esa palabra de Dios. Aquí Dios nos da a conocer todo lo hermoso que es su palabra y el valor incalculable que tiene, ¿no? Nosotros en nuestra vida diaria podemos decir que tenemos cosas materiales, ¿no? Y a cada una nosotros le damos un valor estimativo o un valor económico, de acuerdo a lo que sea. Pero eso es individual de cada uno de nosotros. Y para ello ahorita vamos a estudiar la palabra de Dios para conocer qué tan incalculable es la sabiduría de Dios. Y de ahí va a depender de ti, hermano, cómo tú le des ese valor, ¿no? Porque le digo, hay a veces cosas, entre comillas, en nuestra vida de un valor muy pequeño económicamente, pero tiene un valor incalculable en nuestras vidas, ¿no? Porque nos ha traído alegría, nos ha traído, no sé, buenos recuerdos, y dice uno, quisiera uno que no pasaran esos momentos. Entonces, aquí Dios nos va a estar hablando esta noche de esta sabiduría con un valor incalculable. Entonces, pues, vamos a poner estos momentos en oración. Los invito a que cerremos nuestros ojos. Señor, gracias, Padre, porque hemos visto tu amor y tu misericordia en esta semana, Señor, donde nos has permitido, Señor, estar bien, Señor, en todos los aspectos. Y, Señor, si hay algo que nos pesara, algo que nos preocupa, Señor, sabemos que en tu amor y en tu misericordia y en esa sabiduría que tú nos has ido mostrando día a día, Señor, con tu palabra, sabemos, Señor, que esto nos fortalece y que nosotros eso lo vamos a utilizar para, dice uno, saber sobrellevar nuestra vida en esta tierra. Gracias, Señor, por ese amor tan inmenso que tienes hacia nosotros, Señor. Y que nosotros, Señor, tengamos siempre la disponibilidad, Señor, que tengamos ese deseo y ese amor, Señor, por buscar día a día tu palabra. Gracias te doy, Señor, por ello. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Y como sabemos, hermanos, pues ya este libro de Job, vamos con el 28. Y el tema de hoy es el valor incalculable de la sabiduría de Dios. Amén. Y pues vamos, o los invito a que abramos nuestras Biblias en este capítulo 28 y vamos a empezar desde el 15 a leer. Vamos a leer ahorita el 15 y el 16, que dice así la palabra del Señor. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con el oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. Entonces aquí Job pues, nos está dando a conocer, ¿no? Que el valor de la sabiduría, dice uno, es incalculable. Ni aún, dice uno, comparándolo con el valor del oro, se puede comparar la sabiduría, porque esta es mucho más valiosa que estos metales, ¿no? Y aquí pues Job menciona, ¿no?, a este oro de Ofir, y sabemos que este oro es de los, digamos que es el más fino que se ha encontrado en la tierra, y este se encuentra en África. Ni con todo el valor, dice uno, que pueda tener este oro, que es el más preciado, se puede comparar, ¿no?, con el tener esa sabiduría que Dios nos está dando, porque sabemos que Dios
es el único que puede dar esa sabiduría. No se puede comparar, dice uno, ni el oro con esa sabiduría divina que Dios nos está dando. Entonces, ahorita con estos dos versículos, creo que Dios nos está empezando a dar a conocer el valor real de su sabiduría. Amén. Entonces, continuemos con el 17 al 19, que dice así: el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Y aquí el Señor nos sigue mostrando, ¿no? Ni aún dice, no, aquí ya no nada más menciona el oro y la plata, sino que menciona ya las piedras preciosas, ¿no? Que no se pueden comparar el precio de estas piedras con el valor de esa sabiduría. Digo, entonces debemos ir entendiendo y comprendiendo qué tan valioso es la sabiduría, y que dice uno que nosotros podamos irla adquiriendo, esa sabiduría. Y aquí hace mención, ¿no?, de una piedra, esta de topacio, que se menciona, sabemos que es una de las gemas de un gran valor por su belleza y por su rareza, ¿no? Dice que es incluso comparada con el precio del oro puro. Entonces, empiénsense a imaginar, ¿no?, qué tan valiosa es la sabiduría de Dios. Y aquí, pues, Job, en otras palabras, esperaba que sus amigos le trajeran ese tipo de sabiduría, ¿no? Que realmente sabemos que no está al alcance del entendimiento del ser humano en ese tiempo. Y que ahora esa sabiduría está al alcance de cualquiera. Porque nada más se requiere que tengas un corazón dispuesto, un corazón que esté dispuesto a aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que lo ames y empieces a buscar esa sabiduría. Porque ahora la sabiduría, dice uno, la tenemos en su palabra, en la Biblia, donde nosotros podemos irnos haciendo de esa sabiduría que es tan valiosa para cualquiera, y que nosotros no le damos ese valor. Pero aquí dice uno, en ese momento cuando otros amigos hablaban con Job, ¿no?, y que ninguno pudo hablar sabiamente, si recordemos, ¿no? Cada quien expuso su legalismo, su religionismo, su experiencia, pero no realmente como debería ser la sabiduría de Dios que nos muestra ahora en su palabra. Entonces, busquémosla. Amén. Vayamos del 20 y 21, que dice así: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Y pues aquí Job, ¿no?, al estar aquí con estos amigos, les pregunta a ellos, ¿no?, ¿dónde está esa sabiduría? Él sabía. Él no pudo recibirla de parte de sus amigos, ¿no? Pero Job, al estarles diciendo esto a sus amigos, realmente Job estaba intentando despertar ese interés hacia sus amigos para que busquesen esa, dice uno, esa verdadera sabiduría, ¿no? No la experiencia de cada uno. Dice uno, porque así debe de ser en nuestras vidas, ¿no? Que nos interese, que haya ese despertar en nuestro ser de buscar esa sabiduría
que en ese momento Job les mencionaba a sus amigos, y que ahora nosotros como cristianos sabemos dónde se encuentra esa verdadera sabiduría, dónde la podemos obtener. Y dice uno, es tan fácil ahora poderla obtener, ¿no? Y aquí Job se pregunta, ¿y de dónde vendrá? Y aquí pues Job les estaba explicando en ese momento lo difícil que era encontrar esa sabiduría. Y dice uno, y luego les hizo esa pregunta lógica, ¿no? Job sabía que esa sabiduría preciosa, y ciertamente sabía que sus amigos la necesitaban, de esa sabiduría. Ahora te pregunto, hermano, ¿qué tanto tú necesitas esa sabiduría? Sabemos que es de gran necesidad en nuestras vidas el tener esa sabiduría. ¿Por qué? Porque aquí Job estaba haciendo una clara distinción, ¿no?, entre la sabiduría y la inteligencia, ¿no? Sabemos que la inteligencia, dice uno, pues es la capacidad de adquirir conocimiento e información que nos dan, ¿no? Pero la sabiduría, ¿qué es? La capacidad de adquirir ese conocimiento, esa información, y saber hacer con ello las cosas con acertamiento o acertadas, dar una respuesta acertada, toma de decisiones acertada, porque la palabra de Dios es acertada, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios edifica, te da paz, y así podemos mencionar muchísimas cosas, lo que la palabra de Dios nos proporciona. El hombre naturalmente, dice uno, no puede ver la sabiduría si no la busca, porque como vimos en el estudio anterior, ¿no?, se encuentra oculta, y el hombre busca más las cosas como el oro, las cosas que entre ellos piensan que es de mayor valor, y la sabiduría la hacen a un lado, ¿no? Si el hombre natural realmente supiera el valor de esa sabiduría, creo que haría lo mismo que hacen, ¿no? Ahora al buscar el oro y las piedras preciosas, ¿no? Dice uno, le mete tantas ganas, ese entusiasmo, ese furor que muestra el hombre, y ese afán de encontrar esas riquezas. Si realmente conocieran ese valor que tiene la sabiduría, creo que la buscarían con ese afán mismo, ¿no? Y es que el hombre pues no entiende el valor de la sabiduría, y es por eso es que no la busca, ¿no? Porque desconoce realmente ese valor que tiene la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es como un árbol de vida para el hombre. Pero el hombre no lo comprende así, ¿no? Y vamos a irnos a Proverbios 3:13, del 13 al 18, donde nos ofrece, vamos a ver lo que nos ofrece la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Amén. Y vayamos a Proverbios 3, del 13 al 18. Les voy a leer la NBI, que dice así: Dichoso el que haya sabiduría, el que quiere inteligencia, porque ella es de lo más provecho de la plata, es de más provecho que la plata, y rinde más ganancia que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni las más deseables se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riqueza. Sus caminos son placenteros, y en todos sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichoso los que la retienen. Entonces, imagínense todo esto que acabamos de leer acá, de Proverbios,
todo lo que nos ofrece la inteligencia de Dios, todo lo que trae a nuestras vidas. Creo que dice uno, ya conocemos entonces el valor de la inteligencia, de la sabiduría de Dios, ¿no? Porque en estos versículos nos ha mostrado qué tan valiosa es para nuestras vidas. Y eso que Dios nos menciona de esa, dice uno, incalculable valor, es como nosotros la debemos de atesorar así en nuestro corazón. Ahora te hago una pregunta, hermano. ¿Estás dispuesto a realizar, dice uno, ese intercambio o ese cambalache de los placeres de este mundo a la sabiduría de Dios? Porque tú y yo le hemos dado a veces más valor a las cosas de este mundo. Como dicen, buscamos las cosas de valor económico, de un valor entre comillas que nos trae satisfacción, que nos trae alegría, pero sabemos que todo esto es momentáneo. Y sin en cambio, la sabiduría de Dios, ¿qué nos dice? Nos trae senderos de paz, son caminos placenteros, ¿no? Y dice uno que es un árbol de vida para nosotros, aquellos que abrazamos esa palabra, esa sabiduría. Y dice al final de Proverbio, ¿no? Dichosos los que la retienen. Entonces, nos está haciendo una invitación a que nosotros, cada vez que nosotros escuchemos de esa sabiduría de Dios, la retengamos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y que nosotros podamos, dice uno, abrir la boca para que otros también, dice uno, se hagan inmensamente ricos con esa sabiduría de Dios. Amén. Y a partir de este versículo 22, Dios nos da a conocer quién es el que posee esa sabiduría, ¿no? Y quién nos las puede proporcionar. Porque ahorita ya vimos lo que Dios nos dijo, ¿no? ¿Qué valor tiene? Ahora, ¿quién es el que la tiene y te la puede dar, ¿no? Y vayamos al 22 al 24, que dice así la palabra de Dios. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Y aquí dice, ¿no? Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Job sabía, ¿no? La respuesta a su propia pregunta que él les hace. Él sabía que Dios, de Él es la sabiduría. Él entendía la sabiduría y la fuente de la que proviene es Él. No hay otra, ¿no? Porque Dios, de Él viene esa sabiduría. Dios conoce de esa sabiduría. Y aquí menciona, ¿no? Del Abadón y eso, porque dice uno, la gente lo busca hasta entre los muertos, ¿no? Y ahí no la van a encontrar. Porque mucha gente quiere saber qué hay después de la muerte y quieren, según consultan a sus muertos. Pero sabemos que esa sabiduría nada más la tiene Dios. Porque solo Dios sabe dónde se encuentra y cómo llegar a ella. Y aquí dice uno, Él tiene acceso a cualquier rincón de la tierra y de los cielos, porque Él es omnipresente. Y sabemos que Él, esa sabiduría la puede tener cualquier persona que desee.
La sabiduría, dice uno, se debe de obtener de Dios, porque Él es mismo la sabiduría. Amén. No hay otra persona que tenga esa sabiduría y esa sabiduría divina. Como lo leímos anteriormente, ¿no? Hay inteligencia y sabiduría. Y el mundo habla de gente inteligente y a veces habla hasta de sabiduría, pero sabemos que nada más son inteligentes. Pueden tener mucho conocimiento, pero de eso los hace necios, ¿no? Porque dice uno, entre más quieren conocer, más grande es el abismo entre la sabiduría y ellos. ¿Cuántos no científicos y grandes personajes de la historia han querido conocer el inicio del universo? Y entre más avanza la ciencia, entre más tienen conocimiento de Dios, del universo, más se dan cuenta de que todo esto fue creado por un ser. Y sabemos nosotros de cuál ser pueden estar hablando, porque nosotros sí lo conocemos. Nosotros sí sabemos quién es el creador de los cielos, del universo, de esta tierra donde nosotros ahora poblamos. Y es hermoso saber, ¿no?, que tenemos un Dios creador. Y toda esa sabiduría, dice uno, la tenemos en la palabra de Dios. Es cuestión de que nosotros queramos y se la pidamos, ¿no? Recordemos que en el estudio anterior decíamos de Salomón. Salomón comprendió este principio y se lo pidió a Dios. Y Dios se lo concedió. Porque ese era un deseo que tenía Salomón. Porque sabía que iba a gobernar un pueblo. Y el gobernar un pueblo no iba a ser fácil. Pudo haber pedido riquezas, ¿no? Muchas riquezas, pero lo primero que él pensó era, ¿cómo le voy a agradar a Dios? Y si a él Dios lo puso como rey, entonces tenía que agradarlo en poder gobernar bien a ese pueblo. Y le digo, y lo podemos ver en Primera de Reyes, ¿no? 3, donde Salomón le pide sabiduría en lugar de riquezas o cualquier otra cosa, que el ser humano siempre anda buscando de mayor valor y no la sabiduría de Dios. Entonces nosotros debemos de buscar siempre, dice uno, antes de reaccionar, siempre pedir la sabiduría de Dios para dar una respuesta sabia. Amén. Los invito a que vayamos del 25 al 27. Dice, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y se manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y aquí podemos ver, ¿no?, que nuestro Dios es el que domina todo. Todo tiene bajo control. Todo lo natural que nosotros podemos ver, todas las riquezas que hay, es de Él. Y podemos ver en toda su creación esa gran sabiduría que está en nuestra disposición. Él nos las proporcionó. Y Él, en su sabiduría, las dispuso para nosotros. Con esto el Señor nos ha mostrado, ¿no?, esa sabiduría y ese poder, dice uno, a través del diseño, ¿no?, natural que tenemos. Porque la verdad, dice uno, es hermoso lo que Dios hizo para nosotros. Ahí dice uno, ahí se puede uno dar cuenta de esa sabiduría que tiene Dios. Porque la verdad, dice uno, a veces hemos visto la luna y los cielos tan hermosos,
Dice uno a veces desde que se levanta uno y ve uno una plantita que está de hermosos colores, dice uno, a donde quiera que voltemos, podemos ver esa disposición que Dios tuvo para hacer todo esto. Esa gran sabiduría que Dios nos muestra y nos seguirá mostrando hasta el fin de nuestros días. Entonces, debemos de apreciar esa sabiduría que Dios nos proporciona. Amén. Vayamos al 28 que dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y aquí menciona el temor del Señor. Consiste, dice uno, en no el huirle o que hay que temerle a Dios, no, sino es venerarle y someterse a Él. Dice, incluso cuando el ser humano no puede entender sus acciones, sus designios y rechaza a Él, ¿no? Pero aquí el temor a Dios es rechazar el mal. Es decir, vivir conforme a sus estatutos, a sus normas, a esa santidad que Dios tiene. Ese es el temor que nosotros debemos de tener. Rechazar el mal que hay en nosotros, ¿no? Y vivir en obediencia como Él nos pide. Aquí los acusadores, ¿no? De Job, sus tres disque amigos, habían insistido, recordemos en los primeros capítulos, que a él le mencionaba, ¿no? Que él no tenía temor a Dios y que él no evitaba el pecado y que las consecuencias se estaban viendo por la pérdida que tuvo Job, ¿no? En su vida, ¿no? Y que Dios lo permitió por un propósito. Y le decían que él no era sabio porque no conocía, según ellos, a Dios. Y vemos que no. Vemos que en este capítulo, por el contrario, Job, él le temía a Dios. Y Job odiaba el mal. Y como Dios lo confirmó en su palabra, como lo vimos al principio del libro, en Job del 1 al 8, o también en el capítulo 2, donde nuevamente Dios le menciona lo intachable y el tipo de hombre que era Job, ¿no? En el 2:3. Así que la sabiduría y la inteligencia caracterizaban a Job y no a sus amigos, ¿no? Que llegaron y le dijeron infinidad de cosas tratando de que pues él recapacitara y entendiera que había recibido todos esos males para su vida por todo esto, ¿no? Porque no le teme a Dios, porque había sido desobediente, él se apegaba a hacer las cosas del mal, infinidad de cosas que le dijeron sus amigos, si recordemos, y al contrario, era todo lo contrario. Entonces, sabíamos que Job era rico en sabiduría, conocía, dice uno, a la perfección a Dios en ese momento. Y qué hermoso es que nosotros vayamos conociendo a nuestro Dios y lleguemos a decir, realmente sé lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, como conclusión, ya Dios nos dio a conocer el valor real de su sabiduría. Ahora te toca a ti y a mí darle el valor real que tiene su sabiduría. A ti te va a tocar, si tú le quieres dar un valor incalculable, un valor, dice uno, más o menos, o darle un valor insignificante. Todo va a depender de ti. Dios te invita
a que tomes de su sabiduría. Yo te invito a que busques al Señor y lo tomes día a día. Amén. Y pues hemos concluido con la segunda parte de Job 28 y pues vamos a terminar con una oración. Les invito a que cerremos los ojos. Señor, gracias Padre, porque sabemos que somos realmente unos siervos inútiles, donde nos falta mucho de tu sabiduría, Señor, donde a veces nos gana la carne, Señor, y damos respuestas que a ti no te agradan, Señor, que son a veces impetuosas de nuestro carácter, que reaccionamos a la carne, que reaccionamos sin pensar las cosas, Señor, y que hablamos a veces de más. Pero, Señor, sabemos que queremos en su corazón seguir aprendiendo tu sabiduría y que nuestra boca siempre hablen con sabiduría. Síguenos fortaleciendo, Señor, en tu espíritu y que nosotros llegamos a ser como este Job, Señor, donde tenía uno esa plena confianza en que todo es para bien, Señor. Gracias te doy, Señor, por ello y todo te lo dejo en las manos de nuestro bendito Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén.